La muñeca maldita. Soy una coleccionista de muñecas de porcelana de la marca Armand Marseille. Desde pequeña desarrollé una gran pasión por tenerlas y ahora, cada vez que tengo la oportunidad y veo alguna especial, diferente, con otro peinado u otro estilo de ropa de época, la compro. Ya que además de mi pasión, sé lo valiosas que son y es un mercado emergente muy popular, e intento establecer un pequeño patrimonio para mis hijos, Jeff y Samantha. Estoy más que convencida que les beneficiará en un futuro. Unas semanas atrás, y como de costumbre, buscaba en eBay muñecas, no solo cerca mío sino alrededor del mundo, ya que son populares y se pueden encontrar en cualquier parte de Europa e incluso en América y Asia. Como la situación económica de cada país puede determinar las necesidades de cada persona, a veces me topo con gangas que no puedo dejar pasar y así voy adquiriendo más y más muñecas a precios increíbles. En esta oportunidad, vi una muñeca preciosa con vestimenta de los años 20 a un precio absurdamente bajo. Noté que el vendedor se encontraba en Iași, Rumanía. El perfil del vendedor me pareció un poco raro, no tenía detalles ni ventas previas, y esto podría ser un arma de doble filo. En el pasado ya me habían timado con productos falsos o que realmente no eran lo que sus vendedores publicaban. Sin embargo, las fotos subidas parecían 100% reales. Usé una tecnología de reversión de imágenes para corroborar que las fotos no fuesen robadas o de otro perfil, y efectivamente, no habían más fotos de la misma muñeca en la web, así que me daba a entender que era completamente cierto. La muñeca era preciosa, a pesar de estar un poco manchada y malograda. Parecía tener muchísimo potencial, y algo tenía que me atraía un montón. No lo dudé, ni siquiera me puse en contacto previo con el vendedor y procedí a comprarla. Estuve semanas esperando con ansiedad. Comenzaba a sospecharme que había sido un timo cuando un repartidor de UPS tocó a mi puerta con una caja de madera grande y antigua. Estaba súper emocionada, no podía creer que fuese verdad. Con las expectativas por todo lo alto, firmé rápidamente la entrega e introduje la pesada caja en mi garaje. Dejé la puerta entreabierta para permitir el paso de la luz, pero sin levantar sospechas entre los vecinos. No quería que me tildaran de loca por coleccionar mis muñecas. Procedí a abrir la caja, tenía demasiados clavos. Me tardé como 1 hora en quitarlos todos. No entendía por qué le pondrían en una caja de madera así y con tantos clavos. Seguramente suelen robar en tránsito en Rumanía y por prevención querrían evitar que llegase a sucederle al envío. En cierta forma lo agradecí, aunque al mismo tiempo no entendía por qué habían exagerado tanto. Al abrirla me encontré a la muñeca, sentada allí con su carita de porcelana mirándome fijamente a los ojos. Lucía preciosa. De la emoción me puse a cantar en voz alta. No podía creer que la había conseguido y por un precio tan bajo. Procedí a retirarla con cautela del embalaje. La inspeccioné y sí, efectivamente tenía manchones en su vestido, y tendría que proceder a limpiarlo con cautela para luego colocarla en su destino final junto a sus compañeras en la habitación que tengo destinada a las muñecas en el sótano. Sí noté que debajo de la muñeca había una nota, pero estaba en rumano. Así que pensé primero en acicalar y arreglar el vestido de la muñeca, para luego buscar mis hijos al colegio y posteriormente traduciría la nota con Google. La dejé encima del mesón de trabajo en el garaje y me dispuse a ir al lavandero para limpiar la muñeca. Aquí es donde realmente las cosas comenzaron a complicarse. Le quité el vestido a la muñeca y la puse en la esquina de la encimera, bien alejada de la pila donde lavaba el vestido, para evitar que se mojase. Fue en ese instante y de la nada que un zumbido comenzó a sonar en mi cabeza. No le di importancia, ya que era como esos zumbidos que dan de vez en cuando. Pero este zumbido incrementaba cada segundo. Se hacía demasiado fuerte. Por un momento pensé que era una avispa rodeando mi cabeza, y aterrorizada, comencé a sacudir mis manos en el aire, lanzando el vestido de la muñeca contra la pared. Sin embargo, el zumbido seguía incrementando y era ensordecedor. Fue cuando pensé que tal vez sería alguien afuera con una maquinaria o algo. Era sumamente extraño. Del miedo salí corriendo de la habitación de lavandería y apenas crucé la puerta, el ruido cesó. Ya no se escuchaba nada. Quedé completamente confundida mirando a mis alrededores a ver si avistaba algo que le diera sentido a lo que acababa de ocurrir. Pero nada.
Todo estaba tranquilo y en silencio, otra vez. Cuando entré a la habitación de la colada nuevamente, no sonaba nada, pero tampoco estaba la muñeca. En ese instante quedé en shock. Lo primero que pensé es que había alguien en mi casa. Quizás me estaban robando la muñeca o pretendían más. Sin pensarlo, cogí una vara metálica que uso para desplegar el toldo del patio y me puse en posición defensiva, a la vez que caminaba con cautela hacia el garaje. Cuando llegué, me quedé atónita al ver la muñeca nuevamente en su caja, con su vestido completamente seco. No entendí nada. Me quedé tan confundida o peor que antes. Me habría emocionado tanto los minutos anteriores que me inventé por completo la escena en mi cabeza. Pero ¿qué había estado haciendo ese tiempo? Porque para mí habían transcurrido unos 20 minutos. Lo soñé. ¿Qué demonios estaba pasando? Pensé en mi cabeza. Me acerqué a la caja y ahí estaba otra vez la muñeca. La levanté y nuevamente vi un papel con un texto debajo de ella. Me confundí nuevamente porque recordaba haber sacado ese papel y haberlo puesto en la mesa de trabajo. Cuando volteé a la mesa de trabajo, ahí estaba la otra nota. Esto me dejó en peor estado que al comienzo de este suceso. Pensé que realmente me estaba volviendo loca. La ansiedad y el calor interior estaban sofocándome. Así que tuve que llamar a mi esposo para contarle todo. Estuve intentándolo varias veces, hasta que por fin logré dar con él. Me atendió un poco seco, la verdad. Creo que estaba molesto porque le estaba interrumpiendo el trabajo, pero no sonaba mucho como él. ¿Qué pasó, Elaine?, me dijo. Le pedí que me disculpara por interrumpirle el trabajo, pero que algo de locos estaba ocurriendo. Cuando comenzaba a contarle todo lo sucedido, y le explicaba que tras recibir la muñeca nada había tenido sentido, él me interrumpió a secas. ¿Pero de qué hablas, Elaine? Si yo estoy aquí en la sala y no te he visto en todo el día. Sin embargo, su voz sonaba diferente. No pude atreverme a decir nada porque, ¿de qué estaba hablando? Yo estaba sola en casa, ahí de pie en el garaje mirando al infinito. Algo raro me parecía escuchar en la voz de mi esposo. Miré nuevamente el móvil para corroborar que estuviese llamándolo a él cuando noté que los dígitos que marcaban en la pantalla eran varios 6. Colgué de inmediato. Esto no tenía sentido. Cogí un bate de mi hijo que había en el garaje y me dirigí al salón para verificar que no hubiese nadie allí. La sala permanecía un poco a oscuras. El clima había cambiado, pasando de un día soleado a uno nublado. Lo que no me parecía raro, considerando que vivo en Múnich. A lo mejor estaba paranoica, pero desde que recibí esa muñeca, todo había transcurrido de una forma tan bizarra y nada parecía calzar en su lugar. El televisor parecía estar torcido, los muebles en posiciones diferentes, los utensilios en la cocina. Recordaba haberlos dejado de manera diferente. Me cuestionaba si realmente alguien estaba en la sala aquella mañana. Caminaba con cautela atravesando mi cocina americana, que me dirigía al salón cuando sentí un breve susurro en mi oído derecho y algo rozó mi ropa. Mi instinto me hizo golpear con todas mis fuerzas con el bate que tenía entre mis nerviosos dedos. El estruendo fue increíble, pero para mi sorpresa, le había atinado a la muñeca que estaba posada sobre el mueble de la cocina. Pero ¿cómo había llegado allí si estaba antes en el garaje? Del golpe le había quebrado su carita. Sin embargo, no me sentía mal, más bien aliviada. Es como si se hubiese calmado todo a mi alrededor. Por fin sentía tranquilidad. Sin repasar la situación 2 veces, saqué una bolsa de basura negra e introduje la muñeca y los trozos de su cara de porcelana quebrada en ella. Luego la metí en aquella caja y la cerré. Coloqué todos los clavos y me fui con la camioneta a un vertedero cercano para botarla. La verdad es que no la quería cerca de mí. Tras dejarla recibí una llamada de mi esposo, le atendí sin chistar. Me comentó que estaba en casa de vuelta para el almuerzo. Me comentó que vio un trozo de porcelana rota en la cocina y que sí estaba bien. Le dije que sí, que todo estaba perfecto, que ya iba de regreso a casa con algunas cosas del supermercado. Mentí, no quería que me cuestionara sobre lo ocurrido. Pero lo siguiente que me dijo sí me dejó en un vacío absoluto. Me encontré una nota en el garaje, así que lo traduje con Google, y resulta que dice: si la rompes te seguirá siempre. No atiné a decir nada. Estaba inmersa en mis pensamientos y mis miedos comenzaban a regresar. Desde entonces, vivo con mareos, escucho los zumbidos con demasiada frecuencia
y me pasan cosas que no parecen ser de esta realidad. Y así concluye este extraño capítulo en la vida de Elaine. Síguenos y comenta qué te gustaría ver después. Subimos un video cada 2 días y está basado en hechos reales, aparentemente.